¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, me encuentro aquí en el Panteón de Belén, o también conocido por su nombre original, Cementerio de Santa Paula. Acompáñame en esta cápsula histórica a conocer más sobre este sitio histórico importante de la bella capital de Jalisco. La historia de este cementerio se remonta en primer lugar como antecedente al año de 1786, cuando a la ciudad de Guadalajara la azotó una epidemia muy fuerte que causó pues muchas muertes. En primera instancia muchos enfermos y después las muertes de los mismos, razón por la cual Fray Antonio Alcalde, el obispo de Guadalajara en ese momento, pues va a mandar construir el famoso Hospital Civil de Guadalajara, que en ese momento pues no se llamaba Hospital Civil, sino que era un hospital en el cual por la caridad cristiana del obispo de la ciudad, pues se va a atender a los enfermos que están padeciendo esta epidemia. En el terreno adyacente, allá al fondo, digo, no se ve, pero al fondo del cementerio, colinda la barda del actual Hospital Civil de Guadalajara. En ese entonces, en 1786 y años siguientes, en este terreno en el que me encuentro ahorita, se establece lo que sería una fosa común para sepultar a los muertos cuyos familiares no los reconocieran para darles cristiana sepultura. De tal forma que este lugar comenzó siendo pues una fosa común para la gente pobre o para los que no eran reclamados por sus familiares después de que fallecían en el hospital. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo, este cementerio pues se va a ir llenando cada vez de más personas que van siendo sepultadas, pero es hasta el año de 1848 cuando el arquitecto Manuel Gómez Ibarra pues encabeza un proyecto arquitectónico para darle pues un sentido más digno y más formal a este cementerio, el cementerio de Santa Paula, y se empieza a construir ya de manera organizada. Sin embargo, aunque en 1848 ya se comienza a trabajar como cementerio y todas las tumbas y todas las construcciones pues llevan ya una planeación bien hecha en cuanto a arquitectura se refiere, pues solamente va a funcionar durante 50 años porque se va a llenar, se va a saturar de cuerpos y entonces lo que va a ocurrir pues es que va a cerrar. Y cuando este cementerio cierra es cuando va a abrir el cementerio de Mezquitán, de la cual ya hay una cápsula que anteriormente grabé y que espero hayas escuchado. Acompáñame a conocer un poco más de este monumento que está aquí en el Panteón de Mezquitán, el que está aquí a mis espaldas, que fue la primera rotonda de los hombres ilustres. Este monumento que ves de estilo neogótico, pues era una capilla. Aquí hay unas escalinatas, nosotros podemos subir por las escalinatas y nos daremos cuenta que aquí en este lugar pues era la capilla en donde se oficiaban las misas de cuerpo presente antes de que los muertos fueran sepultados en su tumba. Es una capilla pues muy bonita, en donde en su interior pues actualmente está adornada por el festejo del Día de los Muertos, pero que tú puedes ver que es pequeña, en la que prácticamente pues solamente era para que estuviera el sacerdote oficiante, que se colocaba en esta parte. Este es el altar en el que se oficiaba la Santa Misa y pues estaba aquí junto con su acólito. Toda la demás gente pues se colocaba en las afueras de este lugar para escuchar la misa. Seguramente puede ser que aquí mismo en este espacio en el que me encuentro ahorita pisando pues se colocara el ataúd, o en la entrada, tal vez aquí en la entrada de la capilla se colocara el ataúd para que se oficiara la misa de cuerpo presente para los difuntos que aquí se enterraban, ¿sí? Es una capilla muy bonita, es una capilla, como te digo, de estilo neogótico, que en la parte superior pues tiene unos murales muy bellos, pintados, que retratan, bueno, esos murales no son originales de aquí, se colocan principalmente en días como hoy, que es fiesta de los fieles difuntos, y bueno, para recordar o enlazar la tradición de los antiguos mexicanos con la tradición de
los actuales, ¿no? La tradición ya cristianizada. Aquí está el altar en el que el sacerdote oficiaba la Santa Misa. Como puedes ver, pues es un altar en donde el sacerdote oficiaba la misa de espaldas al pueblo, como lo marcaba el antiguo ritual tridentino en la Iglesia Católica. No como ahora, en donde ya pues tú puedes observar que el altar se pone más adelante y el sacerdote oficia la misa de frente al pueblo. Pero la particularidad de este lugar es muy, muy especial, porque debajo de este lugar en el que me encuentro se ubicó la primera rotonda de los jaliscienses ilustres de aquí de Jalisco, pues naturalmente. Resulta que el gobernador Ramón Corona, que fue general militar, que combatió al Tigre de Álica en Nayarit, que también combatió en la Guerra de Reforma, él era liberal, combatió junto a Maximiliano. De hecho, siendo gobernador, va a dejar su cargo para sumarse a las fuerzas militares que van a hacer el sitio de Querétaro, en donde pierde la guerra el emperador Maximiliano de Habsburgo. Bueno, ya ha vuelto aquí a Guadalajara el general Ramón Corona. Aquí va a morir en Guadalajara, va a morir apuñalado y va a ser sepultado en esta rotonda de los jaliscienses ilustres, que es en esta parte. Esta es la parte de arriba donde estábamos ahorita, donde está la capilla, y en esta parte de abajo pues estaba la primera rotonda de los jaliscienses ilustres. Aquí abajo, bueno, aquí está la puerta. Aquí se puede descender y darnos cuenta que pues aunque está ambientado para los festejos del Día de Muertos, detrás de todos estos tablones que vemos aquí en las paredes, pues hay tumbas, hay gavetas. No las alcanzas tú a ver, pero ahí atrás hay gavetas todavía con restos mortales de algunos jaliscienses importantes de aquí de Guadalajara y de Jalisco. Ya Ramón Corona y otros jaliscienses que aquí fueron sepultados, pues años después se construyó una nueva rotonda que se encuentra a un costado de la Catedral de Guadalajara, y ahí descansan ahora los restos de Ramón Corona y de otros jaliscienses ilustres que originalmente estuvieron aquí, como por ejemplo Enrique Díaz de León, que fue el primer rector de la Universidad de Guadalajara, o también el general Manuel M. Diegues, que fue revolucionario y además gobernador de Jalisco, o también Manuel López Cotilla, que fue un educador y fue regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, o por ejemplo Severo Díaz Galindo, que fue astrónomo y meteorólogo y cuyo nombre llevaba el antiguo planetario de Guadalajara, que hoy ya no existe. Bueno, acompáñame entonces ahora a mirar algunas de las leyendas históricas que están basadas en personas reales que están sepultadas aquí en este cementerio y que se han convertido en eso, en un atractivo de leyenda, porque pues le dan un toque de misticismo a este lugar. Acompáñame a conocer algunas. Una de esas leyendas que se han hecho famosas aquí, pues narra que en una ocasión dos amigos, que, bueno, eran varios amigos que apuestan a que no se atreven a meterse al cementerio de Santa Paula o a Panteón de Belén por la noche, porque pues se decía que aquí asustaban. Sin embargo, bueno, para ganar la apuesta deciden meterse por la noche, brincarse la barda, y para probar que se habían metido en la noche, tenían que cruzar del otro lado del monumento que te mostré hace un momento, que es la capilla y la rotonda de los hombres ilustres. Detrás de eso está la entrada. Después de recorrer un pasillo, tenían que entrar y avanzar por todo este pasillo hasta llegar a la pared del fondo y clavar un clavo. Y de esa manera, al día siguiente, cuando el cementerio estuviera abierto, pues comprobarían que había sido valiente aquel que lo hubiera hecho, y entonces ganaría la apuesta. Sin embargo, pues esta persona que se mete para querer ganar la apuesta, se mete a medianoche, llega hasta allá, clava el clavo, y cuando se da la vuelta siente que un muerto le jala el gabán, que le jala el zarape, y entonces cae al suelo muerto de miedo. Al día siguiente, cuando abren el cementerio, vienen y se dan cuenta que está muerto esta persona ahí en el suelo, y su gabán o su zarape está atorado del clavo que estaba en la pared. Esto significa que clavó el clavo ahí, pero sin darse cuenta clavó también su gabán, y cuando se dio la vuelta el clavo lo jaló, y él con el miedo pensó que un muerto lo estaba jalando, y falleció en el acto de un paro cardíaco.
En esta tumba que ves aquí, que está circulada por un cancel, no sé si estás notando ya que hay un árbol, pero si nos acercamos te vas a dar cuenta que ese árbol pues nace de una tumba, es decir, ahí abajo del árbol de las raíces originalmente existió una tumba. Y pues hay una leyenda que explica esta situación. Esta es una leyenda un poquito fantasiosa en el sentido de que se habla que a finales del siglo a finales del siglo XIX existió en Guadalajara un personaje a la que la gente, los pobladores, lo tildaban, pensaban que era un vampiro, porque durante las noches empezaron a aparecer animales muertos con succión de sangre, o sea, sin una gota de sangre, y también llegaron a aparecer algunas personas muertas con igual circunstancias. Entonces, todos llegaron a la conclusión de que este personaje del que hablamos, pues era un vampiro, porque además se había llegado a vivir aquí esta ciudad procedente de fuera y no sabían realmente sus orígenes. De tal forma, dice la leyenda, que un día los pobladores de Guadalajara se organizan, lo atrapan y le encajan una estaca en medio del pecho para matarlo, como dice la leyenda que se mata a los vampiros. Lo vienen a sepultar aquí al cementerio de Belén, y con el paso del tiempo, la estaca que tenía clavada en el corazón y con la que fue enterrado en su ataúd aquí, pues empezó a reverdecer, empezó a florecer y empezó a crecer, abriendo la tumba, traspasándola, rompiéndola y convirtiéndose en un árbol. Incluso la leyenda dice que si lastimas a este árbol, pues puede llegar a sangrar, porque es la estaca que el vampiro, aquella persona que decían que era vampiro y que la mataron con la estaca, pues es este árbol. Esto que está aquí a mis espaldas, pues es la barda de el original hospital que llevó el nombre de Fray Antonio Alcalde y que hoy se conoce como Hospital Civil. Y como puedes ver, pues este hospital colinda con el cementerio de Belén, porque originalmente, como te dije, pues aquí era primero la fosa común donde se enterraban a los enfermos que morían aquí en este hospital. Incluso también hay una leyenda que dice que en uno de estos árboles del cementerio han visto que aparece colgado pues una persona ahorcada, como suicidada. Y esto es porque aquí atrás, en lo que es el hospital, pues también existe esa historia de uno de los enfermos desesperados que ante su enfermedad se suicidó, y entonces pues fue sepultado aquí, y dicen que también ha sido visto colgado en una de las ventanas de este cementerio, perdón, de este hospital que colinda con el cementerio de Belén. Bueno, pues no tenemos permitido meternos al área de tumbas y tenemos que limitarnos a este espacio ya marcado para que podamos caminar, sobre todo por la conservación de este sitio histórico. Pero ahí atrás se encuentra un mausoleo, ese que se ve así en punta. Es un mausoleo de la familia Cuervo, una de las familias muy importantes de aquí de Guadalajara y de mucho abolengo y tradición. No se alcanza a ver, pero en esa parte de ahí arriba, ahí donde está mi dedo, está representándose a una mujer llorando. Y esto es un dato cultural que te quiero compartir, porque en otros países y también aquí en México se acostumbraba en siglos pasados a contratar a mujeres que lloraran por el muerto. O sea, además de que los deudos lloraran por él porque les dolía su partida, pues además, como parte del cortejo de la tradición, era contratar mujeres llamadas plañideras. Plañideras. Esas mujeres pues lloraban por el muerto, pero lloraban con ganas. Entonces, bueno, pues ahí está representada en la parte superior una mujer llorando por los muertos de la familia Cuervo. Bueno, pues también el cementerio tiene un área en donde hay gavetas, prácticamente todo lo que es el frente, esta pared hacia aquel lado colinda con la calle de Belén precisamente, y toda esta parte pues se encuentran gavetas, pero como puedes ver, pues son gavetas de años del siglo antepasado, de muertos de finales del siglo antepasado y algunos incluso de principios del siglo pasado, pero porque ya tienen su lugar aquí establecido, ¿no? Aunque el panteón cerró antes de 1900. Bueno, aquí en estas gavetas, en una de ellas se encuentra un médico, el doctor José Castro, el cual falleció muy joven, a los 29 años,
y era muy famoso por su caridad con las personas y por ser muy bueno en la medicina. De tal forma que muchos tapatíos recurrían con él a consultarse porque los aliviaba de sus malestares. Cuando él fallece, bueno, pues sigue viniendo gente de Guadalajara a su tumba a rezarle, pero también como a consultarse, a preguntarle, a decirle sus males. Y bueno, la leyenda dice que milagrosamente muchos de esos pacientes que venían aquí a consultarlo ante su tumba, pues sanaban de sus enfermedades. Otra de las leyendas de este lugar, y precisamente en esta área de Gavetas, pues es la de un matrimonio que no era de aquí, que era de otro país. Estaba integrado por la señora Jean Young y por el señor Joseph Johnson. Se cuenta que ellos habitaron aquí en la ciudad de Guadalajara de aquellos finales del siglo XIX, y que al ver que había mucha pobreza en la ciudad en ese momento, en donde incluso les toca ver cómo pues una familia anda correteando a un perro para comérselo, o sea, para cocinarlo y comérselo, y nada tiene que ver con los taquitos que ahora dicen que por ahí se venden de perro, guácala, pero dicen que esto los conmovió mucho en ese momento y entonces empezaron a ayudar a las familias más necesitadas de Guadalajara, se convirtieron en filántropos, de tal forma que cuando ellos mueren, pues la gente sigue viniendo aquí ante su tumba a rezarles y a pedirles que interceda por ellos. Sin duda, una de las leyendas más famosas de este cementerio, pues es esta, la que puedes ver ahí, es la tumba de Nachito, o el niño Ignacio Torres Altamirano, el cual dicen que siendo muy pequeño le temía la oscuridad y por las noches no podía quedarse solo en su habitación y no podía conciliar el sueño, por lo que sus padres pues batallaban mucho para dormirlo. De tal forma que en una de esas ocasiones, por el miedo que sintió al quedarse solo en su habitación, dicen que murió de un paro cardíaco, de que fue tanta la emoción y tanto el miedo que sintió que falleció así muy pequeñito. Lo vinieron a sepultar aquí a su tumba, y la sorpresa es que al día siguiente de que lo sepultaron, el velador de este cementerio pues encontraba el ataúd fuera de su lugar. Lo volvían a enterrar y el día siguiente nuevamente aparecía fuera de su lugar, y así durante varios días, hasta que finalmente la madre entendió que era porque el niño durante toda su vida pues le había tenido miedo a la oscuridad, por lo que decidieron dejar su ataúd afuera. Por eso se encuentra aquí, y la tradición es, bueno, pues que ahora los que vienen a visitar el cementerio de Santa Paula vienen y dejan una pequeña ofrenda que es un juguete para Nachito, para que no se sienta solo y no tenga miedo en las noches oscuras. Porque dicen que si no lo haces, Nachito viene en la noche y te visita en tu casa. Bueno, espero que esta cápsula histórica haya sido de tu interés, que hayas aprendido un poco más de un lugar muy importante y de mucha historia, de mucha tradición y también con algunas leyendas de nuestra bella ciudad de Guadalajara. No te pierdas visitarlo si eres de aquí de esta ciudad. Si vienes de afuera, pues también es un lugar obligado para conocer. Algunas leyendas que te dije pues son eso, solo algunas, hay muchas más. Este cementerio tiene recorridos de día e incluso de noche, los cuales creo que no te deberías de perder. Por favor, no te olvides darle like, compartir, suscribirte si no lo has hecho y difundirlo entre tus amigos para que cada vez sean más personas las que conozcan estas cápsulas de historia. Sean todos pues muy agradecidos de mi parte hacia ustedes por verlas, y le aprovecho para anunciarles que pues con motivo de que nos estamos acercando a los 200 suscriptores, vamos a hacer un pequeño concurso, una pequeña dinámica en los próximos días. Una vez que se completen los 200, vamos a anunciar una dinámica para sortear una tarjeta de 200 pesos que podrás utilizar tú para cualquier cosa que necesites de manera electrónica. ¿Sale? Bueno, pues mucho gusto de haberme comunicado contigo el día de hoy, y hasta la próxima cápsula de historia.